indudablemente que el hecho de dejar Córdoba para entregarme a la labor pastoral y al servicio pastoral de La Rioja significa un compromiso, una entrega, un servicio total de toda mi persona y renunciando, ¿no es cierto?, a todo aquello que signifique, bueno, entiendo, también un desgarrón interior. Eso lo dejo y lo guardo para mi alma. Cuando vino aquí dijo, bueno, soy un riojano más, ¿no? Y eso creo que habla de esta dimensión humana de su vida que ustedes quieren como resaltar con su nacimiento, ¿no? O sea, un ser humano se desarrolla y crece en una cultura, ¿no? Por eso él se identificó con el tincunaco, con la chaya, con las fiestas patronales, pero siempre buscando hacer crecer las realidades, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una devoción, una fe popular, pero que está llamada a madurar, iluminada con el Concilio Vaticano II, iluminada con los documentos de la Iglesia, bueno, como buscando que las personas la fe que tienen en Dios la expresen en la vida y en su compromiso social, ¿no? Y eso creo que, bueno, quizás en los llanos prendió un poco más, pero es un legado para toda la provincia y hoy día para toda la Iglesia, ¿no? La buena visita la trae el obispo, trae todo la alegría de Nicolás. Es una gracia en primer lugar, ¿no? Porque uno cuando descubre su ejemplo, cuando lee lo que él ha escrito respondiendo a cada realidad, es como que te marca un camino, ¿no? Y eso para mí es una gracia grande y una ayuda, ¿no? Una ayuda. Y después también es una responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, hoy me toca a mí ocupar ese lugar y asumir este tiempo concreto de la Iglesia y de la historia, ¿no? Y creo que Dios se une en las dos cosas, ¿no? La responsabilidad y la gracia, porque lo que Él procuró vivir y por lo cual entregó la vida es lo que la Iglesia hoy quiere poner más de manifiesto, que es esta dimensión de la sinodalidad, ¿no? De una Iglesia donde todos tengan un lugar, donde cada bautizado descubra que es un miembro importante de la Iglesia y que los pastores estamos al servicio del pueblo para que todos crezcan, ¿no? Así que en eso creo que es una responsabilidad grande el poder beber de este legado y ponerlo, como se dice, ¿no?, en valor o aplicarlo en la Iglesia de hoy, en este mundo, ¿no? En su discurso de inicio, ¿no?, de su obispado aquí, tiene frases como esta, ¿no? Involúcrense, participen, siéntanse activos, le dice a los laicos, ¿no? Y creo que esas palabras vienen muy bien hoy, en una sociedad que tiene muchas debilidades, ¿no? En una democracia que tiene también muchas deudas, pero que nos da la posibilidad justamente de ser protagonistas de algo nuevo, y creo que él animaría a la participación. Esta Rioja, este chiquito, un hectárea de tierra en aquel lugar San José, quisiera que tú lo conozcas, que San Nicolás lo conozca para que vea lo que es hacer la patria. La patria la hacen los hombres, la modifican los hombres. Eso le pedí, lo dejé escrito en un libro ahí. Que Dios, San Nicolás, me dé fe, más optimismo para seguir dándome la doctrina. Cuando vino acá a La Rioja y llegaban, bueno, provocó un aluvión de sacerdotes, congregaciones religiosas, seminaristas, vinieron siete, que veían en la iglesia de La Rioja, todos ellos, una fidelidad grande a la iglesia a través del poner en práctica los documentos del concilio, que eran orientaciones para ser reflexionadas, pero para ser puestas en práctica. Sobre todo unos documentos más vale de tipo pastoral, siempre suponiendo la dogmática, pero de tipo pastoral. Y
Cuando venían entonces congregaciones religiosas, sacerdotes de otras latitudes, les decía todo, el primer año no prediquen, no organicen, escuchen, dialoguen. Les decía él, llénense la panza de más tomando mate, o sea, de tener ese contacto con las personas para saber justamente cuál es la idiosincrasia del riojano, que tendrá elementos comunes, pero es muy distinto de la del litoral, o lo de la Patagonia, o lo del oeste, de Cuyo. El riojano tiene su peculiaridad y esa es la que hacía falta conocer. Es entiendo yo, una actitud pedagógica y moral en el sentido de respeto por el otro, de no pretender pasarle mis esquemas mentales sin conocer cuáles son los del recipiente o del interlocutor. Justamente Paulo Freire decía eso, que hay que conocer muy bien aquí el destinatario del mensaje para poder llegar con los instrumentos aptos para conocerlo. Él me cargaba porque yo tenía 35 años y era vicario general. Además nunca había estado en una parroquia, había estado nada más que estudiando en Roma y siendo profesor de seminario en Rosario. Así que era una cosa, bueno, aparte yo no quería aceptar esa invitación a ser vicario general porque me faltaba pueblo, me faltaba práctica, me iba a encontrar con sacerdotes de 30 años en parroquia en el campo y yo estaba todavía en incubadora. Así que, bueno, pero finalmente comprendí que había otras razones que compensaban eso, que era el creer que estando junto a ese obispo al cual admiraba, que había sido nuestro director espiritual en el seminario, el cardenal Cayano decía que la cátedra más importante del seminario no era la de teología, sino la de dirección espiritual. Por eso eligió a personas santas para eso. Monseñor Caferate, y después fue el padre Amirati, muy conocido acá, y todos sabemos la calidad evangélica que tenía este sacerdote. Así que, bueno, confiando en él, con la certeza de que podía tener la confianza absoluta en mí, que jamás iba a opacar o filtrar o disminuir la autoridad del obispo, sino hacerlo todo en comunión con él, fue que finalmente acepté y después de ahí terminé viniendo a La Rioja. Era como si el mundo exterior desapareciera, como si te eras vos y él y nada otra cosa importaba o afectaba, ¿no? Él tenía una mirada que te parecía que te calaba hasta los huesos, pero con respeto, no para dominarte, no para escrutarte psicológicamente, sino para tratar de comprenderte mejor y de conocerte tal como sos. Así fue el encuentro que tuvimos ya más directamente cuando yo le proponía la posibilidad de venir acá a La Rioja por 3 años, decía yo, porque la diócesis de Rosario había quedado desangrada, digamos, de los 30 sacerdotes quizá más inquietos por la aplicación del concilio, con más espíritu de iglesia, habían renunciado a su pertenencia a la diócesis de Rosario, buscaron otros lados, en diócesis cercanas o más lejanas, estuvieron en Río Cuarto, en Buenos Aires, en San Nicolás, en distintos lugares para seguir ejerciendo su ministerio, porque parecía que con el obispo que teníamos ahí la cosa no era imposible sentir la aplicación del concilio. Ellos querían vivir las consignas
del Papa en ese momento. Que Angelelli, su pastoral, haya influido en la mentalidad y en el proyecto sacerdotal, episcopal de Bergoglio, seguro. Seguro primero porque el respeto y la consideración que tenía él de Angelelli. Recuerden que acá hubo sacerdotes de la Compañía de Jesús, jesuitas, de la cual Bergoglio era provincial acá en la Argentina. Decir provincial quiere decir el superior máximo de la zona. Creo que abarcaba entonces Argentina, Uruguay y Paraguay. Y vino acá, habló con Angelelli. Cuando vino el padre Arrupe, que hay que sacarse el sombrero, los superiores generales de toda la orden de los jesuitas. Es tan importante en la iglesia que solían llamarlos el Papa Negro. El Papa Blanco, el que nosotros conocemos por su vestidura, o sea, de un gran poder en la iglesia. Vino a la Argentina y Bergoglio, siendo provincial, el encargado el capo acá de los jesuitas en el país, lo trajo a La Rioja para hablar con Angelelli y para que una persona de ese calibre, de esa influencia eclesial, pudiera llevar la verdad y manifestar acá con toda la autoridad de su palabra quién era Angelelli. Era la época de las calumnias a diario, a través de los periódicos. Acuérdense que el diario El Sol se fundó especialmente existía en Catamarca, vino acá para hacer su negocio, y trajo de Buenos Aires un especialista en difamar, que todos los días tenía que sacar alguna noticia en el diario contraria a Angelelli. Así que el Papa lo conoció muy bien, lo bancó, y uno ve a través de, claro, uno tiene que haber conocido a Angelelli, pero a través de ciertos documentos y expresiones del Papa, uno dice, esto es del pelado, esto lo tomó de Angelelli, en su visión pastoral, ¿no es cierto? Hay frases que basta porque le ponga la firma, porque a veces modificado algún calificativo, para no ser una transcripción unívoca de lo que dijo el Angelelli, aparece en los documentos eclesiales, sí. Eso de un oído al pueblo, un oído al Evangelio, y otras expresiones del pelado están asumidas por el Papa, dándole entonces un valor universal y más profundidad, por supuesto. Al principio era por 3 años, después, de hecho, ya estoy felizmente cumpliendo mis 50 años aquí en la diócesis, y después de una serie de encuentros que uno ha podido tener, no tanto personales también, pero cuando él participaba en las reuniones de decanato, en ese primer momento yo estuve en Chilecito los 3 primeros años que estuve acá en La Rioja. Cuando había reuniones pastorales, cuando el obispo venía no en visita pastoral, sino por alguna fiesta patronal o así, sabiendo que estaba a mi alcance poder compartir un poco con él, producía ese atractivo, esa personalidad que irradiaba eclesialidad, evangelio. Así que sabiendo que estaba, uno trataba de estar donde estaba él, aunque sea para escucharlo, para verlo,
aunque no se diera ese trato así de diálogo personal. Siempre era una riqueza, siempre era un aliento, te recibía siempre tan positivamente, vos te sentías reconocido como persona, como cura, con lo que sos, con tus valores y tus defectos, ¿no es cierto? Es interesante que hagas vos esa pregunta porque Angelelli justamente era una persona donde las ideas y donde la cabeza y el corazón iban juntos, ¿no es cierto? Un hombre muy sensible, muy empático, o sea, capaz de ponerse en la cabeza y en los sentimientos, en la situación del otro, no para poseerlo, dominarlo, sino para llegar al corazón, como un amigo potencial, donde él siempre se presentaba de esa manera, ¿no es cierto? Como cercano, y entrega toda su sensibilidad, por supuesto, se ponía él entero. No somos solamente cabeza y corazón, somos también sensibilidad, también afectividad. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Y con quién se ha venido usted? Con el papi y la mami. Con el papi y la mami. ¿Y a qué se ha venido? A acompañar a San Nicolás. A acompañarlo a San Nicolás. ¿Y usted ya lo ha visto a San Nicolás ya? Sí. ¿Y lo quiere mucho? Sí. ¿Y lo ha tocado? Sí. ¿Y quién le ha pedido a San Nicolás? Que lo tenga sanito. Que lo tenga sanito. Bueno, que Dios te bendiga, ¿sabes? Bueno. Venga que le voy a dar un beso. Ah.